que es entender un poquito más lo que nos toca vivir. Ya estamos live en el Facebook. Bienvenidos a todos. Vamos a desactivar los micrófonos por un rato. Con su permiso. Muy bien. Ahí está. Entonces, bienvenidos a todos, los del Zoom y los del Facebook. Estamos en vivo para el segundo capítulo de esta serie de 3. La primera fue La doncella y el pastor, y hoy nos toca el rey popular. En este segundo capítulo, lo que tenemos es lo siguiente. Habíamos comenzado también a explicar de que Elul refiere entonces a la búsqueda de la doncella al pastor. Es la búsqueda nuestra. La doncella somos comparados a los Yehudim, al pastor. Nosotros somos quien nos acercamos a Dios. Por eso el versículo dice, Ani le dodi, vedodili. Primero me entrego a mi amado, y ahí mi amado me responde, que se refiere más adelante al día de Rosh Hashanah y al mes de Tishrei en general, que es la respuesta de mi amado o de Dios en el ejemplo a toda la preparación, a la búsqueda anterior que hubo por parte de la doncella, el pueblo de Israel, durante el mes de Elul, y habíamos identificado eso con la tefilá, ¿sí? Con el servicio de la tefilá, del rezo. Que el rezo es nuestro acercamiento a Dios. Muy bien, hoy nos toca hablar del segundo paso, también va a tener que ver con la tefilá y con la preparación de Elul, el acercamiento nuestro a Dios, pero una perspectiva un poquitito diferente, cambiar un poquito los ojos, la perspectiva. Bienvenidos. Bienvenidos también al Shiur. Hicimos un pequeño resumen y vamos a comenzar con el caso de hoy. Sería el segundo paso en la tefilá, en el acercamiento a Dios, en los ejemplos del mes de Elul. Este ejemplo es traído por Rabbi Shniu Zalman Boruchovich, o conocido como Rabbi Shniu Zalman de Liadi, autor del Tania y autor del Shulchan Aruch, uno de los sabios más destacados y respetados de lo que llaman los ajaronim, los exégetas de la última época o de la época moderna. Y él trae en el Likutei Torah una obra increíble sobre la parashá de la semana y los meses del año, un ejemplo especial que está basado en el Midrash y en el Talmud. El ejemplo dice así: Mashal lemelech, hay una analogía con un rey, shekodem bo'ol ha'ir, que antes de entrar a la ciudad, yotzin anshei ha'ir likrato, sale la gente, los ciudadanos de esta ciudad, de su ciudad, salen a recibirlo, umekablim panav basade, y le hacen una recepción en el campo, ¿sí? En el campo abierto. Veu mekabel et kulam besever panim yafot, él también recibe a todos con cara amable, de forma muy amable. Panim sojakot lekulam, y muestra un rostro sonriente a todos, le sonríe a todo el mundo. Ubelechto aira em olhim aharab, cuando se dirige a su ciudad, todo el mundo, los ciudadanos lo siguen. Ahora, una vez que entra a su palacio, pero cuando ya ingresó a su palacio, en Nichnasim Kim Birshut, no se puede entrar cualquiera al palacio y hablar con el rey, sino se necesita cita y permisos especiales. Y
los que entran normalmente son elegidos del pueblo, ministros, representantes, dirigentes, pero no entra cualquiera a tener una audiencia privada con el rey. Dice, de la misma manera sucede en el mes de Elul, que nosotros los Yehudim salimos a recibir al rey en el campo, antes de que el rey entre a su palacio. Esto está basado en el Midrash, que el Midrash habla de cuando hay una ciudad que deja de pagar los impuestos, deja de cumplir con sus obligaciones, el rey se acerca para ver qué sucede en esa ciudad, y cuando se está acercando salen los ciudadanos, primero los dirigentes, y le hacen una recepción, luego salen los nobles de la ciudad, la gente importante, y también le hacen una segunda recepción, y luego sale toda la ciudadanía a recibirlo, y le hacen una tercera recepción, y en estas 3 recepciones el rey los perdona absolutamente. Aquí el ejemplo está modificado, porque es una enseñanza un poco diferente que nos quiere traer. Acá lo que vemos que sí se repite, tanto en un ejemplo, en el ejemplo del Midrash, como en el ejemplo del Likutei Torah, ¿sí?, es el hecho de que el rey está en el campo. Y el encuentro de los ciudadanos con el rey se da en el campo, no en la ciudad, se da campo abierto. Esto es el primer punto que vamos a analizar. Muchas veces se compara este ejemplo con alguien que está en campaña, un rey que está en campaña, que necesita ganarse el favor de la ciudadanía. Entonces sale de ciudad en ciudad, va de lugar en lugar, y la gente lo sale a recibir, se hacen caravanas, proselitistas, en donde el rey, en este caso, sonríe a todos, levanta bebés, les da besos a los bebés, se abraza con todo el mundo, le sonríe a todo el mundo, a todo dice que sí, cualquier cosa que le piden y le proponen, él dice sí, por supuesto, lo voy a tener en cuenta, vamos a ver de llevar a cabo, y no importa qué se le pida, siempre dice que sí, siempre está sonriente, no tiene problemas con nadie, y parecería como que realmente piensa igual que todos, o todos piensan como él. Ahora, una vez que ya se instala en el palacio, ahí las cosas son diferentes, cambia la relación, ya no es todo sonriente, no es todo sí, no se llevan a cabo todos los proyectos, las promesas, todo lo que se fue diciendo durante la campaña proselitista, si se quiere ponerlo de esta manera. Esto es un poquito verdad, pero no es ese el ejemplo que nos está trayendo aquí. No es esto lo que nos quieres mostrar. ¿Por qué? Recordemos entonces que el versículo que partimos es Elul, Ani le Dodi, que es el servicio que nosotros hacemos. La dedicación que pone, digamos, en este caso, el pueblo de Israel para acercarse a Dios. Después en Rosh Hashanah y Yom Kippur es el acercamiento de Dios a nosotros. Entonces, ¿por qué acá habla del ejemplo del rey en el campo, el ejemplo en el cual aparentemente es el rey el que se está acercando? ¿Sí? Él está de proselitismo y él es el que sale al campo a recibir a la gente. Entonces, no es el acercamiento del pueblo a él, es al revés. Es el acercamiento de él al pueblo. Entonces, el ejemplo tiene que ser un poco diferente. Quiere decir que estamos hablando de otra cosa. En general, el segundo punto que sí nos sirve del ejemplo es que el rey en este caso se vuelve uno más. Cuando sale al campo, él está entre todos. Se vuelve parte de la vida de quienes salen a recibirlo. ¿Sí? Él está en el campo, está con todos y recibe a todos, está entre la gente, está metido en sus temas, los entiende. No es que está fuera de tema y no entiende lo que le sucede a la población, sino entiende lo que le sucede a todos, muestra comprensión.
por eso puede sonreírles, aceptar sus pedidos, tener una relación de comunes, tener una relación de ida y vuelta con las personas que salen a recibirlo. Entonces, vamos a tomar estos dos puntos de la historia. Primero, que estamos tratando de que estamos en el campo. Algún mensaje hay en el campo, algo quiere decirnos. Y segundo, que está entre la gente. No está en un lugar especial, en el palacio, en su balcón, de donde se dirige al pueblo y la gente lo ve arriba y lejos, sino está entre la gente, está entre todos. Lo pueden percibir entre ellos mismos. En estos dos puntos del ejemplo vamos a encontrar el camino del servicio a Hashem, otra forma de ver el servicio a Hashem en él. Vamos entonces ahora a cambiar un poquitito de tema y vamos a hacer una pregunta diferente. Nosotros hablamos de creencia en Hashem, fe en Dios, hablamos de verlo a Dios, acercarnos a Él, ¿sí? De una creencia como el judaísmo indica, ¿sí? Hay una tefilá 3 veces por día, hay una forma, digamos, real de unirnos con Hashem. Cuando nosotros queremos tener una relación con Hashem, con Dios, ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos milagros? ¿Buscamos cosas extraordinarias, sucesos extraordinarios que me indiquen, oh, acá está Dios? ¿Está bien que nosotros pidamos milagros para encontrar a Dios? Eso es lo que nos dejaría felices, encontrar momentos extraordinarios, milagrosos en nuestra vida, que nos digan, sí, Dios está acá. ¿Sería esa una relación real nuestra con Hashem? O tal vez la relación nuestra con Hashem tiene que ser de una forma en la cual nosotros lo descubrimos y decimos, esto que sucedió es algo que vale destacar y no es común, sino esto que sucedió es un milagro, a pesar de que no todo el mundo puede percibirlo. En general, estas dos visiones se dan entre la festividad de Purim y la entrega de la Torá. Matan Torá, la entrega de la Torá. ¿Sí? En Purim, ¿nosotros qué decimos? Perdón, vamos a empezar de lo primero que viene cronológicamente. Ya hablamos un poquito la vez pasada de la entrega de la Torá. Vamos a destacarlo un poquito más ahora. Cuando hablamos de la entrega de la Torá, hablamos de algo milagroso. Porque no es únicamente la entrega de la Torá en sí, el momento del monte Sinai, los milagros que sucedieron en ese momento, sino cómo fue el camino que llegaron a eso. ¿Cómo comienza la relación entre Dios y el pueblo de Israel en Egipto, en la salida de Egipto? Dios se revela a Moshe, Hashem se revela a Moshe la zarza ardiente, milagroso, una zarza, un arbusto que está quemándose, estaba en llamas, pero no se consume. Nada, queda intacto. El arbusto, sus hojas no se consumen, sus ramas no se consumen, no se marchitan, quedan verdes, a pesar de que está en llamas. Milagroso. No es posible, no suceden cosas así. Hashem le dice a Moshe, bueno, llegó el momento de rescatar a los Yehudim, salvarlos, liberarlos de la esclavitud. Ya las señales que le da Hashem a Moshe son milagros. Toma agua, derramala sobre la tierra, se va a convertir en sangre. El bastón, arroja el bastón al suelo, se va a convertir en una serpiente. Lo mismo cuando le dice que coloque su mano bajo su brazo y le dice... cuando sale la tenía enferma de torat, de lepra, luego repite el movimiento y está perfectamente curada, perfectamente sana como antes. Son temas milagrosos. Ni hablar cuando se acerca a los Yehudim y los reúne y les habla y se acerca al faraón
supera todas las guardias que había en el palacio sin ningún problema, nadie lo ataca, lo frena, no le dice nada. Frente al faraón se dirige sin ningún tipo de problemas, nadie está ahí para disciplinarlo, nadie consigue disciplinarlo. A un esclavo que se está dirigiendo al faraón y lo amenaza, deja salir a los judíos porque si no las consecuencias serán graves. Nadie lo frena, no hay ningún problema para Moshe, todo absolutamente milagroso. Ni hablar las 10 plagas, la mismísima salida de Egipto, luego el cruce del Mar Rojo, todo es absolutamente milagroso. Y Hashem dice, acá estoy, este soy yo, y los judíos tienen que creer, Vayaminu ba'Hashem u'bemoshe abdo, creyeron, tuvieron fe, pero no solamente únicamente fe, sino aún más, tenían ellos seguridad, bitajón, de que así eran las cosas, de que Dios es el que de él proviene todo, y que era el que estaba presente frente a ellos. ¿Cómo no hacerlo frente a tales milagros? Este tipo de relación es un tipo de relación real. ¿Crea esto una relación verdadera y duradera entre Hashem, en este caso, que es el que se está mostrando, y los Yehudim? Evaluemos. Todo esto que finaliza, tiene el momento, su pico de expresión en el monte Sinai, 40 días después. Un mes y 10 días posteriormente, está el becerro de oro. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No vieron a Dios? ¿No vieron a Dios presente delante de ellos desde hace un año y pico, en el momento de la salida de Egipto, desde que Hashem se dirige a Moshe hasta este momento? Milagros y milagros y milagros, cada uno supera al anterior. Y de repente, 40 días después, hay un becerro de oro. El tema es de que la relación era unilateral. La relación era de Dios con el pueblo de Israel. Hashem se reveló, se mostró, se acercó, los llamó, los llevó, los cargó, les dio de comer, de beber, todo de forma milagrosa, el maná, el agua del pozo de Miriam, las nubes que los llevaban. Sin embargo, de parte de los Yehudim, ahí faltaba. No había respuesta, no había una relación que salga de ellos, que parta de ellos, algo que surja de ellos hacia Hashem. Estaban únicamente como receptores. Recibimos, recibimos, recibimos. Faltaba el ida y vuelta. Había ida, pero no había vuelta. ¿Sí? No había devolución. Devolución en la relación, ¿no es cierto? Y esto es lo que se enmendó en Purim. ¿Qué sucedió en Purim? Intentemos analizar un poquitito el milagro de Purim. El milagro de Purim es, ¿cuál es el suceso milagroso de Purim? Si nosotros quisiéramos, ninguno. Todo fue absolutamente esperable, todo era predecible, todo era tal vez algunas casualidades, pero podemos traducir el milagro de Purim a la vida común. Sucedió. Había un rey, hizo una fiesta, la esposa no le hizo caso, no quiso obedecerlo. En esa época el feminismo todavía no estaba desarrollado, tenían muy pocos derechos. Como se rehusó el rey, ¿sí? Artajerjes, de acuerdo a la mayoría, la mandó a matar y después buscó una reina. El azar, la belleza de Esther hizo que la elijan a ella, fue elegida Esther. Luego Amán subió el primer ministro, era antisemita, quiso asesinar a los judíos. Tampoco es algo extraño, sucedió varias veces en la historia, pero justo había una reina judía, la reina judía sedujo al rey, lo convenció de salvar a su pueblo, salvó a su pueblo, y el que terminó en la horca fue el antisemita que quiso asesinarlos. Puede ser una historia en donde decimos, ¿era posible que un rey mande a matar a su mujer, a su reina, por desobedecerlo?
Sí. ¿Era común que las reinas desobedezcan a los reyes en esa época? Menos común, pero podía pasar. Estaba muy avergonzada, el rey quería que aparezca como Dios la trajo al mundo y ella no quiso hacerlo. Bueno, puede suceder. Luego, puede suceder que el rey Kira haga un desfile de moda para elegir una nueva reina, y sí, eran lascivos, los reyes en esa época no tenían demasiados pruritos morales, entonces, puede ser, sí, eligieron a Esther, ¿era hermosa Esther? Sí, bueno, puede suceder, es normal que suceda. Luego que esté Amán y que Amán quiera mandar a matar a los judíos, puede suceder, sí. En el medio hubo un suceso en el cual quisieron envenenar al rey y Mordejai fue el que descubrió la trama y la delató. También algo plausible que sucedía 1000 veces en esas épocas en los cuales reyes, ministros, complotadores se envenenaban los unos a los otros. No era nada de otro mundo. Y lo mismo con la salvación, una vez que Esther se entera que ella seduce, le dice al rey, Mordejai justo es recordado para bien porque le salvó la vida al rey. Todo puede ser casualidad, puede ser buena política, dirigentes con previsión, con visión de futuro. Nada es milagroso. Y sin embargo, los Yehudim reconocemos ahí que nada de eso es simple. Que cada pequeño paso que sucedió, el hecho que la reina se rehusó, el hecho que el rey la mandó a llamar, que la reina se rehusó, que la mandaron a matar, que eligieron a la reina, cada uno de esos son pequeños, grandes milagros que llevan al milagro final de la salvación completa de los Yehudim de manos de Amán. Pero esto es únicamente si queremos verlo como un milagro. Si quisiéramos traducirlo como Olam Keminagó Noeg, las reglas comunes con las cuales las cosas suceden en este mundo, en esta historia, en esta vida que vivimos, también podríamos hacerlo y negar que fue un milagro, negar el hecho milagroso y decir, no, es verdad que es algo especial, pero no hay un milagro en esto. Estas son las dos visiones. En este caso, los Yehudim sí vieron la presencia de Dios. Y en este caso, los Yehudim sí se percataron que realmente era milagroso. Y esto se les consideró como algo realmente especial que hicieron. Y aquí hubo el vuelta. Los judíos reconocieron a Dios dentro de lo que les estaba sucediendo. No dijeron es común, es la naturaleza, es la política. Lo que dijeron es, esta es la mano de Dios, que está dirigiendo todo. Se dieron cuenta, se percataron. Y a pesar de que no había milagros gigantes, particiones del mar, comida que baje del cielo, los Yehudim lo reconocieron y dijeron, esto es Dios. Esto es la mano de Hashem que está dirigiendo los hechos. No es común, es milagroso. Ahí, en ese momento, cuando ellos, a pesar de que podían haber dicho, en nuestra inteligencia, nuestra política, nuestros méritos, le atribuyeron el milagro a Hashem, enmendaron lo que sucedió en la salida de Egipto, donde a pesar de todos los milagros, no hubo nada que salió de ellos, no hubo un reconocimiento a Dios de ellos, y terminaron en el becerro de oro 40 días después de una serie maravillosa y milagrosa. Entonces, aquí tenemos las dos visiones. Cuando Hashem se presenta, los milagros, y cuando nosotros lo reconocemos, que podríamos llamar los milagros comunes, ocultos, dentro del quehacer diario, dentro de lo que sucede todos los días con nosotros. ¿Cuál diríamos que es una relación más verdadera con Dios? Cuando Hashem se revela, es milagroso, es todo absolutamente maravilloso y nosotros decimos, esto es Dios. O cuando realmente no hay una revelación divina, no hay un momento de profecía, de revelación, sino nosotros reconocerlo. ¿Sí? ¿Cuál consideramos que sería un hecho, una relación más
genuina entre Hashem y nosotros? Obviamente que la respuesta es que la relación genuina entre Hashem y nosotros es la que nosotros somos quienes lo reconocemos. En este punto está escondido el servicio de Elul, cuál es el camino que nos marca el mes de Elul. El camino del que nos marca el mes de Elul es buscarlo nosotros y encontrarlo nosotros. Y esto es el ejemplo del rey está en el campo. ¿Cuál es el campo? En el momento que nosotros somos capaces de analizar la creación divina, salimos al campo, a la naturaleza. Los sabios dicen, en la naturaleza es donde se puede encontrar la presencia de Hashem más fácil que en el medio de la civilización, entre los edificios de concreto, los autos, las oficinas, los negocios, etc. Se puede ver más naturalmente la presencia de Hashem. ¿Cuándo? Y esto es lo que hacemos en la tefilá, desde el Baruch She'amar en adelante, que nombramos la creación, como Shubarat, Shelek Bekitor, el fuego, el granizo, la nieve, el viento, el humo, el vapor que se eleva, todos son obras de Dios, que si las analizamos, vamos a descubrir realmente que son increíbles. ¿Sí? Si nosotros analizamos la botánica, lo que lleva que crezca una florcita o un árbol, las miles y millones de factores que intervienen para que realmente surja ese árbol o esa flor. Ni hablar cuando hablamos de seres vivos como un animal, y muchísimo más si hablamos de los seres vivos como los hombres, las personas, mejor dicho, en donde hay 100 trillones de glóbulos blancos y 70 trillones, billones, ya no sé cuál es la suma de glóbulos rojos dentro de cada persona, ni hablar de cuántas células hay. Hay quienes calculan cuántos metros tenemos en el cuerpo entre venas y músculos y tendones, que son realmente kilómetros y kilómetros. Todo sucede adentro de un solo organismo. Cuando nosotros analizamos cada detalle de la creación de Hashem, nos maravillamos y decimos, esto solamente puede ser divino. Únicamente algo divino puede crear, y no hablemos de cosas majestuosas, de toda la creación, un detalle de la creación. Analizando los insectos, analizando las aves, analizando cada detalle por separado, la única respuesta lógica es, esto tiene que ser divino. No hay otra manera de explicarlo. Tiene que ser algo divino. Tiene que ser Dios el que hizo esto. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto es el rey está en el campo. Hashem no está en los grandes milagros. Hashem está en los detalles. Y nosotros lo tenemos que buscar en las cosas que nos suceden todos los días, en nuestro cuerpo, en las flores, en los árboles, en las aves, en los animales, en todo lo que tenemos alrededor, no lejano a nosotros, en todos los temas cotidianos que nos suceden constantemente, que vivimos con esos temas. Ahí es donde encontramos a Hashem, el rey donde está, en el campo. No es que él viene a decir acá estoy, sino nosotros lo descubrimos en cada cosa. Nosotros somos aquellos que lo descubrimos a Hashem a cada paso que damos. El rey donde está en el campo, cerca nuestro, entre nosotros, en lo que nosotros podemos descubrir. Esto es el acercamiento nuestro a Hashem. Verlo en cada día que se renueva, cada alba, cada anochecer, cada vez que podemos movernos, abrir los ojos, pensar, reconocer, oír, a cada minuto
podemos tener una prueba o tener conciencia de que estamos acompañados absolutamente por Hashem. Esto es lo que está en toda la tefilá, lo que intenta llamarnos la atención, mostrarnos cada palabra de la tefilá hasta el Shema Israel. La parte central de la tefilá, digamos, más extensa, si se quiere, de la tefilá hasta el Shema Israel, es cómo nosotros vamos nombrando todo lo que Hashem creó alrededor nuestro para analizarlo, entenderlo y descubrir a Hashem dentro de esa creación. Muy bien, entonces terminamos con la primera parte de El rey está en el campo. Quería recordar una historia para ejemplificar un poquito esto, de uno de los científicos contemporáneos. Él se ocupaba de la microbiología. Son los organismos más pequeños que tienen vida, cómo es el movimiento de los organismos más pequeños, que tiene que ver con, hoy está de moda, los virus, las bacterias. Todo esto él investigaba, el famoso Verwel Green, ¿sí? Él llamaba Verwel Green, falleció en el año 2011. Él en un momento llegó a ser el que tenía una parte del proyecto espacial de la NASA, de cómo encontrar vida en el espacio exterior, en Marte y en diferentes situaciones que se podían dar en el espacio. A él le dieron el proyecto con el presupuesto para investigar cómo haríamos para vivir, si es posible vivir en el espacio y qué tipo de vida podría desarrollarse en el espacio. O sea, tenía realmente había llegado a un nivel, a un escalafón realmente muy alto. En todo este proceso, él también hizo una teshuvá muy fuerte y se acercó al Rebbe de Lubavitch hasta en forma de amistad, se podría decir, que tenían. Tenían muchas conversaciones muy interesantes. En un momento, él como científico le costaba mucho lo que se llama la Ashgajá Pratit, que Dios está en cada detalle. Y tuvo varias conversaciones. El Rebbe en un momento le respondió, le dijo así: me extraña de usted. Usted se encuentra con muchísima gente. Es un profesor famoso. Viaja a Europa, viaja a diferentes lugares del mundo, se encuentra con todo tipo de personas, le mandan carta de todos lados, tiene correspondencia científica y no científica. Usted tiene una vida una vida muy amplia. Comience a prestar atención a los detalles que le suceden a usted. Y le recomendó llevar un diario personal de su vida y después analizar el diario, a ver cómo puede encontrar la mano de Dios en su diario, en lo que le sucedió a él, en sus propias vivencias. Y él relata, después esto se publicó, hoy en día no creo que sea todo, pero grandes partes de este diario con sus conclusiones se publicaron. Y él relata cómo llegó a la NASA, cómo es que lo contrataron. Y comienza a contar su vida, que él se recibió en biología, hizo un máster acá, y estudiaba y se dedicaba, y el primer trabajo que lo consiguió en un pueblito chiquitito en el interior, creo, de Minnesota, o en una de los estados linderos, en un hospital pequeño, donde tenía muchos problemas de bacterias interhospitalarias, muchos contagios de diferentes enfermedades que daban vuelta por ahí, y él dedicó a que el espacio de neonatología sea completamente estéril y no haya contagios de otras enfermedades ahí. Y llevó a cabo diferentes protocolos de cómo es la vida de un virus, cómo se corta la vida de un virus, cómo hacer. Hoy en día todas estas cosas ya son populares, hoy en día usamos alcohol acá, alcohol allá, el que entra, cómo entrar, qué cambiarse, dónde pueden estar las bacterias, cómo pueden contagiarse, y así tuvo un éxito muy amplio, bajando el nivel de contagio de, no sé si era 5 o 6%, o inclusive más elevado, a menos del 1%.
Esto le valió una entrevista en un diario local. En el diario local le hicieron una entrevista y le pidieron que escriba una columna, y escribió una columna o varias columnas en capítulos. Luego, lo que sucedió fue, hoy en día mirándolo, extraordinario. Hubo un virus o un contagio que se esparció por todo el estado de Minnesota. En esa época también se levantó la ley de segregación racial, en la cual los médicos de color podían trabajar codo a codo con los médicos blancos. Muchísimos médicos blancos renunciaron en protesta. No querían trabajar con sus pares de color. Cuando se esparce este contagio en el estado de Minnesota, el gobierno comienza a buscar un doctor especializado en contagios que quiera trabajar con todos, gente de color y no de color. Encontraron un doctor así, especializado. ¿Por qué era especializado? Porque descubrieron que había escrito en un diario que todo el mundo conocía y que había conseguido bajar el nivel de contagio a menos de un 1%. Lo contrata el estado de Minnesota en uno de los hospitales más importantes. Y de ahí su trabajo se esparce por todo el estado de Minnesota. La NASA empieza en una carrera contra los rusos. Se da ahí la Guerra Fría. Y de repente alguien dice, tenemos que saber si hay vida en el espacio y si podemos sobrevivir. Contraten a alguien ya. Comienzan a buscar a alguien que se ocupa de biología y que entiende de bacterias. ¿A quién encuentran? A un artículo ahora del estado de Minnesota de cómo hay un doctor que está bajando los contagios en las neonatologías de todo el estado y es el único que se ocupa de estas cosas y que no le molesta trabajar o que nunca dijo nada, se lleva bien tanto con los blancos como con los de color. ¿Y quién es? Belville Green. La NASA lo llama de la nada. Un día le dicen, te necesitamos para un proyecto, lo sentaron a una mesa y le presentaron un proyecto de investigar el espacio. Y él dijo, pero no sé ni lo que es el espacio. Jamás investigué algo así. Empezá a investigar, contratá a quien quieras contratar, un presupuesto de millones de dólares. Ahora él dice lo siguiente. Podía, hasta ese momento que lo escribí y lo leí, no me había... lo veía como algo normal. Bueno, tuve un éxito, después tuve otro éxito y me llamaron de un puesto alto. Sin embargo, ahí empecé a decir, ¿cómo puede ser? No tenía trabajo en mi ciudad, tuve que irme a un pueblito pequeño donde pude hacer bajar los contagios. Luego se da el tema se anula la segregación y entonces renuncian cientos de doctores y no encuentran a nadie y me van a buscar a este hospital. Y luego se da el contagio en todo el estado de Minnesota, o más o menos al unísono. Comienza la Guerra Fría. Él empieza a analizar todos los datos y se da cuenta de que esto es la mano de Hashem. Y dice, en vez de ir a preguntar ahora dónde está Dios, no tengo que preguntarle a nadie. Está en mi vida, lo viví. No reconocerlo sería necio de mi parte. En otras palabras, la ciencia le dice que eso es Dios que lo está llevando paso a paso. Esto es el Ani Ledodi Vedodi Li. Cuando nosotros buscamos a Dios y lo encontramos, ¿dónde? No en la ciudad, no en el palco, no en los momentos grandes de milagros, no en el gran Rosh Hashanah, en el gran Yom Kippur, en los momentos solemnes, en los momentos en que uno siente la presencia de Hashem, siente el peso del día, sino en el campo, entre nosotros, entre la gente, en las cosas que nos suceden a diario, en las plantitas, en mi vida, en mi trabajo. Ahí donde lo busco y lo encuentro. Esto es el rey popular, no el rey desconectado de la realidad, sino el rey que es parte inherente de cada suceso que tenemos, que vamos viviendo en nuestras vidas. Muy bien. Ahora, hay un detalle más
que todavía no hablamos. Y tiene que ver con un pequeño, gran detalle del ejemplo. Dice, sale la gente a recibirlo. Esto no se da automático. No es que podemos decir activar un botón y activamos, reconocimiento de Dios, como el GPS. Prendemos el GPS e inmediatamente nos encuentra, sabe dónde estamos e inmediatamente nos ubica en el mapa y sabemos cuánto tiempo tenemos para llegar a destino y por qué caminos nos conviene ir, y tal vez nos ofrece este y el otro, acá hay un minuto más, acá hay un minuto menos, pero es más directo, menos vuelta. No sucede de esa manera. Es Yotzin Anshei Yair. La persona puede estar en su casa y nunca percibir de que Dios está saliendo a su encuentro. Puede nunca darse cuenta que es Dios el que hace esto. Se queda en su casa, está encerrado en sí mismo. Se necesita un esfuerzo nuestro para realmente percibirlo. No solamente un esfuerzo, una dedicación, prestar atención, darle importancia. No es automático que sucede, que de repente descubrimos a Dios en lo diario, en todo lo que nos rodea, sino requiere de un esfuerzo de la persona. Yotzin Anshei Yair, hay que salir de la casa. ¿Cuál es la casa? Hay que salir de nuestro encierro. Es verdad que ahora en pandemia hay que tener cuidado cuando salimos de casa con los recaudos necesarios, pero hay que salir de ese encierro en cuatro paredes, de decir la realidad no es la que es, sino la que yo quiero que sea. Hay que abrirse, hay que abrir la cabeza y hay que tener las ganas, el entusiasmo de querer buscarlo, querer prestar atención y descubrir a Hashem en lo que nos va sucediendo. Para esto está el mes de Elul también. A pesar de que es nuestro esfuerzo, dice, el rey es el que sale de alguna manera. Él también nos da una mano. Y por eso es que en Elul hay facilidades. Como Hashem está de alguna manera en un estado de misericordia, eso produce que nosotros seamos un poquitito más sensibles. Nos da la sensibilidad, o como hablamos, estos 40 días que los Yehudim aprovecharon para acercarse a Dios son los que generan para todas las generaciones posteriores que tengamos una sensibilidad mayor en estos 40 días, en especial en estos 30 días hasta Rosh Hashanah, que es lo que nos estamos ocupando en este momento. Tenemos una sensibilidad especial que, con prestar un poquitito de atención, ya lo vemos un poquitito más claro. Ni hablar si agregamos un capítulo de Tehilim, el de David, del capítulo 27, el capítulo 27, que habla justamente de estas cosas, que Hashem no esté oculto a mis ojos, y cuando oímos el shofar, ¿sí? Entonces que eso obviamente que nos sensibiliza un poquitito más y nos permite descubrir a Hashem en lo que tenemos adelante nuestro. La próxima vez nos queda para el tercer capítulo de la serie el significado, digamos, de el shofar, la alarma que suena en el mes de Elul. Bueno, gracias a todos por participar y nos vemos, si Dios quiere, en este espacio el martes próximo a las 13 horas. Kol Tov.